la búsqueda que, digamos, que emprendí, fundamentalmente estaba dedicada a sanarme, a sanar el sufrimiento, es decir, el dolor, las heridas. Me da cuenta que yo reaccionaba desde las heridas del pasado en el presente. A veces hay personas que dicen, no soy yo, son mis familiares, fue mi papá, mi mamá, pero en el fondo pues es uno mismo, ¿no? Es desde un mapa condicionado por el pasado y por sus propias heridas, es una especie de ego emocional. Entonces, para mí ese fue el nudo, digamos, más que el nudo, el propósito de mi trabajo. Y primero entender intelectualmente, encontrar estructuras que me puedan ayudar, llaves que me puedan ayudar a abrir esa especie de cofre, ¿no? Y también por el otro lado solucionar a la dimensión más primaria, que no sea ella que mande con su inconsciencia, su impulsividad, su reactividad que ataca o huye, su irreflexividad. Entonces, y desarrollé llaves como la psicomagia, la metagenealogía, el psicochamanismo, el enneagrama, el tarot y tantas otras situaciones más, psicología profunda. Me fui por lo junguiano, por lo freudiano, la terapia gestáltica y ese camino, ¿no? como epopeico, homérico, donde uno va de isla en isla buscándose a sí mismo hasta llegar a su corazón, hasta esa tierra prometida, interior, paraíso interior, prometido. Creo que el viaje, ¿no? del héroe y de la heroína interior, que de repente dejan, entre comillas, dejan todo, ¿no? para ir a regresar en el fondo a sí mismo y a sí misma. Entonces, yo pienso que sí, el corazón es el lugar a donde uno reaterriza. En el tarot está ordenado por el cuerpo, luego el sexo y luego el intelecto. Y no es el final es el corazón. Entonces, de alguna manera, pienso que el viaje iniciático tiene que ver con el corazón. Era San Juan de la Cruz que dice, solo caminaré por caminos que tienen corazón. Están los tres cerebros, el reptiliano, el córtex y está el mamífero. En general uno es muy cortical o muy reptiliano. Y lo que une a los tres cerebros es el puente, es el pasaje, que es el corazón. Cuando uno desbloquea el corazón, es como si abre las cañerías de su casa y el agua fluye. Entonces los tres cerebros se ponen a funcionar juntos. Claro que es un proceso alquímico, no es abrir una llave y el corazón ya se abrió. En mi caso no fue así, no ha sido así. Ha sido poco a poco, capa por capa, campo por campo. ¿No? Hay que ir a visitar los campos primarios, que son los campos patriarcales, culturales, religiosos, históricos, sociales, familiares, parentales y su propio ego. Entonces es como una cebolla que se va abriendo hasta de alguna manera liberar a la bella esencia que habita en ti. Yo creo que me moví porque había como una especie de radar que me decía, lo voy a decir así, no bueno en el sentido judeocristiano, pero eres bueno. Lo que te habita es bueno, es más que humano. Es decir, es una esencia que es y depasa lo humano. Que de alguna manera está, podríamos llamarlo así, prisionera, como en la novela El Conde de Montecristo, no está prisionera en la cárcel y vive en el masoquismo y digo en el masoquismo como víctima, con un tirano que le pega. El corazón es víctima tirano, ¿no? Es torturado, torturador y vive dentro de una especie de cárcel. Entonces, hay un camino, ¿no? de reeducación
de ese tirano y de esa víctima interior para convertir a ese corazón en una especie de ángel materializado, no un ángel fuera de la humanidad, ¿no? Es un ángel bien humano, y no lo digo como un ser que vive en lo celeste, sino como una condición que se libera. Hay dos emociones tóxicas, es la descarga de violencia, la rabia continua, que es producida por heridas, por golpes en la infancia o por necesidades que no están llenas, ¿no? Estamos enojados porque algo le falta, también tiene que ver porque no fue nutrido cuando fue niño o niña, o fue violentado, que sea verbal o físicamente, emocionalmente. Y la otra es la otra energía tóxica, emoción tóxica, es el ansia. El ansia viene por heridas de pérdida, porque me abandonó mi mamá, me abandonó mi papá, se murió mi papá, se murió mi mamá, estuvieron ahí mentalmente pero no emocionalmente, entonces son pérdidas o miedo a perder. Y esas emociones producen la infelicidad. Llegar a domar esas emociones es el juego de ajedrez con uno mismo. Entonces hay que ir a buscar de dónde vienen. Luego son dos energías que llamamos estrés. La rabia interior es una forma de estrés, violencia, rabia interior, y la otra, la ansia, es otra forma de estrés. Y el estrés es la antimateria de la felicidad. Una persona que vive estresada, enojada, es una persona infeliz. Una persona que vive con confianza y que vive con un gran bienestar es una persona feliz. La práctica de la felicidad es generar energías positivas y saber cómo hacerlo. Entonces yo te hablo es como un esquema, pero eso toca la genealogía, toca la historia, porque estamos como vestidos de mapas, ¿no? Vestidos de mapas que nos llevan a los mismos lugares de infelicidad que vivieron los otros. Entonces hay una especie de dificultad de no serle fiel al sufrimiento del pasado. Es como si sufriendo le soy fiel al pasado y pertenezco. Entonces la práctica de la felicidad tiene algo que ver con aprender a morir. Ayer hablaba en un psicoteatro de morir al rencor. Es decir, dejar de quejarse, dejar de culpabilizar al pasado por lo que no logramos vivir, lo que no logramos crear, porque no logramos amar, porque no logramos ser, ¿no? Por nuestra vida material, por nuestra irrealización, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza esa especie de rencor inconsciente como una especie de vestido, de uniforme que nos permite parecernos a nuestros ancestros frustrados. En general, pocos de nuestros ancestros son personas realizadas, son seres que generalmente viven frustradas, digo, a todo nivel, ni nivel espiritual, ¿no? Hay pocos budas en los árboles genealógicos, gente muy despierta, consciente, realizada, plena, transpersonal, ¿no? Tricerebrada, creativa, que trabaja con el hemisferio derecho y el izquierdo, con el mamífero disluido, el reptil reorientado, ¿no? Domado de alguna manera, el intelecto amable, no competitivo, no normativo, con una dimensión cuántica, despierta, con divinidad interior, no dogmatizada, seres casi futuros en el presente. No hay muchos, entonces en general venimos con mucha tarea, es decir, toca trabajo. Entonces toca como que reordenar esos campos y esa información, revisarla, reordenarla, de alguna manera dejar lo que no es útil y guardar lo que sí, ¿no? Y de alguna manera dar el salto, atreverse a tirarse al agua desde lo alto del trampolín y dar su salto hacia lo desconocido.
Sin embargo, creo que lo desconocido no es tan desconocido. Es algo que no podemos concebir ni percibir por el intelecto, pero que ya somos y que ya estamos viviendo. Entonces, al final de cuentas, le tememos a lo que somos. Eso es lo que yo pienso. Entonces, toca trabajo. Y qué maravilla, porque así no nos aburrimos hasta el final de nuestros días. Digo, a mí me gusta, lo encuentro divertido. Hoy en día, después de haber pasado mi noche oscura del alma, porque considero que la hice, considero que atravesé mi noche oscura del alma. Fueron como 25 años o más de profundo dolor, sufrimiento, caídas, levantadas, muertes clínicas, tantas cosas, casi adicciones. Pasé por el desorden emocional como una montaña rusa, ¿no? Y como de nuevo todo el mito la historia del conde de Montecristo, pues él se tira al agua y nada y se encuentra con piratas y cae y se levanta, no se ve en su miserabilidad y se toma en mano y se vuelve a tirar al agua a buscar su tesoro hasta que lo encuentra. Entonces ha sido así. Y hoy no sé lo que viene, porque pues uno nunca sabe lo que viene, ¿no? Los dolores de la vida son los dolores de la vida y así es, pero pienso que fuera de lo que es la vida exterior y lo que puede suceder como evento externo, lo que pasa dentro de mí ya está teñida de mucha alegría. Si me puedo relativizar y ya me puedo reír de mí mismo, soy menos atrapado por mis especie de dramas egóticos y soy menos víctima de esas situaciones automáticas. No me considero para nada un ser iluminado, pero siento que soy un ser que atravesó una etapa y siento que vienen muchísimas más y eso me entusiasma mucho porque veo hasta dónde uno puede llegar si uno trabaja sobre sí mismo, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces yo me digo yo mismo, si he llegado hasta acá hoy, tengo esta linda sensación de mí mismo, donde como que me recuperé y no es que concibo que tengo valor intelectual, no soy todo valor, soy Superman, o soy increíble, o soy positivo, sino que siento emocionalmente la positividad. Y también he sentido lo que no es ser positivo, lo que es vivir tóxicamente. Entonces me da mucha esperanza y tengo mucha esperanza en la humanidad, en el ser humano. Entonces, si me dices cuáles son mis búsquedas, es encontrar llaves para que el ser humano viva con más placer, más amor y más conciencia y pueda vivir los aspectos amplios de la existencia que lo habitan a nivel emocional, es decir, que lo pueda sentir, no concebir, porque yo pienso que no, somos muy buenos para decir las cosas y repetir cosas estudiadas, aprendidas, leídas. Hoy ves internet y pues te estudias un maestro y lo repites y listo, pero yo me digo, ¿cómo sentir eso, no? ¿Cómo sentirlo de verdad? Y desde desde el lugar en donde uno nace, donde uno se desarrolla y digamos desde algo más auténtico, no como repitiendo algo. Entonces eso ha sido como el camino, osar la autenticidad. Y cuando digo autenticidad, estoy hablando desde un lugar quizás menos egótico que ser auténtico para afirmarse y que reconozcan tu autenticidad, sino para sentir lo auténtico y vivir una linda vida, es decir, una linda vida pública o no pública. Yo me di cuenta trabajando sobre mí mismo y con tanta gente, ¿no? Que teníamos la tendencia a culpar a los otros. Entonces es mi mamá, es mi papá, fue mi abuelo, me posee mi mamá, me posee mi papá, pues si me pasa esto es por qué mi papá o por qué mi mamá. Como si hubieran personas, es como decir es la culpa del tequila, es la culpa de la cocaína,
es la culpa de la marihuana, ¿no? Como si fuera uno sujeto y un objeto, como si uno fuera un borreguito blanco y que inocente y que todo lo que pasa es por culpa de los otros. Y que la solución es como desposeerse de los otros, liberarse de los otros, analizar a los otros, comprender a los otros, y una vez que eso está hecho, uno está libre y que no tiene nada que hacer. Entonces se dedica al pasado. Entonces yo dije, hay algo que no está funcionando porque yo lo he hecho. Yo me dije, claro, y no, porque mi papá, y porque mi mamá, y porque mis bisabuelos, y los bisabuelos, y el patriarcado, y el espíritu patriarcal. Pero me dije, ¿dónde está todo eso? ¿Realmente dónde está? ¿Y quién es todo eso? Porque no son quiénes, es quiénes. Es un campo. Yo no creo que nada está en otro lugar que aquí. Soy yo en un campo de información. Es un campo de información en mí que no se ha revisado, del cual yo no me he hecho cargo. Son super yos que están en mí, que se han estructurado desde el pasado, pero soy yo. No está ayer. Y no hay papá y no hay mamá. Y no hay abuelos y no hay bisabuelos. No hay ninguna persona, no es simbólica la cosa. Entonces uno se apega al símbolo como si fuera una realidad. Como decir, la carta del tarot es la energía. La escultura es el Dios. No, la escultura es una escultura que te dispara hacia la energía. Pero fundamentalmente todo es una energía. Y esa energía no está en otro lugar que aquí y ahora y eres tú. Tú no eres los abuelos porque nada se repite. Es decir, hay que buscar lo similar en lo que parece diferente y lo diferente en lo que parece similar. No hay nada igual. Uno no es la reencarnación de nadie y nadie vuelve a aparecer. Son dinámicas, son situaciones no resueltas, son ritos no hechos, son de alguna manera una especie de intento de imaginarse que nos reencarnamos en situaciones, en relaciones. Ella se casa con Marcos, que es el nombre de su papá, pero no es su papá. Es alguien que tiene el nombre de su papá, pero es otra persona, no es su papá. No existe, es como un intento de mantener en vida esos códigos. Y sobre todo, de decirte, mira, hay algo que no se resolvió, por eso se está repitiendo. Entonces hay algo que resolver, hay algo que revisarte. Tu cerebro es un acumulador de códigos. Los códigos se acumulan y hay que como ir al baño, hay que aprender a ir al baño y a digerir lo que corresponde y lo que no, pero eso está en ti. La genealogía ayuda a tocar esos códigos que están dentro de tu cerebro, que no están en otro lugar que dentro de ti, que eres tú, que no se van a manifestar de la misma manera que se manifestaron en los otros, porque ya el campo psicoespiritual de la humanidad ya cambió. Nosotros estamos en un campo que está todo el tiempo moviéndose, y yo pienso que eso es lo que nos produce como humanidad. Entonces nos produce, hay aspectos que no se han cambiado, hay ropas que quedan un poco sucias, pero no es la misma suciedad, porque también pensar así es la misma ropa que se transmite, no es lo mismo. Algo se procesó, algo se transformó, la piedra ya se talló. El campo psicoespiritual y yo pienso que es así, que produce a la humanidad, porque no es que nosotros producimos al campo, el campo nos produce a nosotros, ¿ves? Y es un campo que tiene diferentes campos, con diferente información. Entonces esa información no revisada simplemente nos hace comportarnos de forma similar, pero nunca igual, porque ninguna vida es exactamente igual. Cuando alguien me dice, ay, estoy viviendo la vida de mi madre, no es cierto. No estás viviendo la vida de tu madre. Ay, me posee mi madre. No, tu madre no te posee porque no hay nadie. Es decir, que hay algunos dibujos aquí, que son códigos dibujados, que están como una especie de ropaje, que están funcionando porque no los has revisado y no les has explicado que esta telaraña pues se tiene que disolver para crear una trama y otra cosa, porque tú no has hecho tampoco tu trabajo, pero también te necesitas ahogar, porque los campos genealógicos son como el capullo de la mariposa que la ahoga.
fuerte nuestra vida, poderosísima, fuerte y dura y compleja, porque a veces uno tiene que ahogarse, morir, enfermarse y tantas cosas para de repente decir esto ya no puede ser más y revisarse completamente y de repente abrir las alas y reordenar todo y permitir que a través de ese esfuerzo que tú haces sobre ti mismo y no sobre nadie, porque no estás sanando realmente a tu familia, realmente tú, porque tampoco eres un Cristo y ni una Crista que eres toda poderosa y que puedes sanar a tu familia. Todo es un delirio a veces. No, yo voy a sanar a mi árbol. No, te estás sanando a ti. Y ya con eso es suficiente. Con que tú te reordenes, que des un salto interior, esos cositos, estreses y todo eso que aparece ahí, tú los soluciones. También que hagas los rituales necesarios para eso, para hacerle comprender a esas zonas que ya no necesitan funcionar todavía y que ya no son necesarias. Es como un refrigerador que funciona con otro sistema, que los refrigeradores de hoy pues hay que desconectarlo nada más y se acabó, pero dentro de ti. No son los mismos refrigeradores, porque no es el mismo refrigerador que se pasa de una generación a otra. No pienso que sea tan básico y tan simbólico. Creo que es más profundo, más cuántico lo que sucede. Es un nivel más energético. Así lo siento yo. Y así me estoy trabajando yo y me está dando resultado. Porque yo era el abuelo, yo era el bisabuelo y no sabía cómo hacerle. Hasta que dije, bueno, ok, sí, ese lenguaje es útil. ¿Para qué? Para esa dimensión reptiliana, porque lo reptiliano necesita rituales y de alguna manera, pues aunque sean códigos, existe un aspecto, se traduce con aspectos simbólicos en el córtex, ¿no? Pero son energías que habitan en el cerebro más profundo, hay que hacerle sus rituales porque ese cerebro es ritualístico, como los reptiles son ritualísticos, tienes que explicarles a través de un ritual que irse a la derecha, pues esta vez lo va a matar y ya se habituó a ir a la derecha porque pues no habían autos ni habían trenes, pero ahora hay trenes, ahora hay autos, entonces ya no necesita ir hacia la derecha, se puede ir a la izquierda, pero es como porfiado ese cerebro. Entonces, como que repite caminos similares, creyendo que son los mismos. Así es, creemos que son los mismos caminos, pero no lo son. Entonces, como enseñarle otro mapa. Bueno, sí, eso sí funciona. Pero pienso que todo el trabajo del pasado, ¿no? Hasta los orígenes de la humanidad, que es el espíritu patriarcal, que todavía bañamos en el espíritu patriarcal, porque eso ya es una entidad colectiva. El mundo de hoy está bañada en un espíritu patriarcal. Y eso no tiene que ver con repetir algo, eso tiene que ver con no saber domar o saber redirigir o redireccionar a las dimensiones primarias que tienen que ver con la vida, la muerte, ¿no? Es decir, que territorio, alimento, la descendencia, más territorio, más alimento, más descendencia, es el descontrol del animal. Si tú lo dejas, él va. Es cuando no hay dimensión conciencia, cuando no hay un espíritu como más colectivo, más unificador, cuando no hay conciencia que todo está unificado y que todo es una sola energía y no se ha encontrado esa esencia dentro del mismo cerebro y haciéndole comprender que no es una esencia animal, sino que es una esencia espiritual. Y ahí haces que todo se unifique, que no haya, que no esté fragmentado, que haya menos miedo, menos ansia, ¿no? Entonces se necesitan hacer esos rituales para ir poco a poco educando esa dimensión más primaria. Entonces, cuando hablamos de pasado, creo que deberíamos darnos 7 veces vuelta la lengua en la boca, porque no existe. Cuando hablamos de antepasados, deberíamos darnos 7 veces vuelta en la boca, porque no existen. Hablamos de papá, de mamá. Hay una especie de confusión interior, pero si uno entra y acepta, porque cuesta más, porque toca hacerse cargo de mucho más de sí mismo, y darse cuenta de que
lo voy a decir terrible, que estamos solos, tremendamente solos. Y que jugar a los conflictos de las familias dentro y que papá y mamá es no darse cuenta de que estamos solos, pero unificados. Es el miedo de cambiar de forma, el conflicto eterno y los padres y los abuelos y todo, no es suficiente. Eso lo decía James Hillman, que analizar a los padres, a los abuelos, no basta, no es suficiente, es una etapa. Pienso que es una de las etapas del capullo, hacer los rituales, como tocar esos campos. Por eso la psicomagia es utilísima. La psicomagia es utilísima, porque es como la fórmula que inventó, la ecuación que inventó Einstein, E = mc2. Antes de Einstein la energía atómica no era cuantificable. Entonces nadie la podía moldear ni mover. Él la cuantificó. En el momento en que la cuantificó, se pudo moldear. La psicomagia es más o menos igual. Todo es energía, todos son códigos. Entonces un conflicto es muy abstracto para el cerebro. Él no entiende nada. Le dices un conflicto. Le dices mi papá, pero aparece una forma extraña en el cerebro. Mi mamá. La memoria es como agua con alcohol. Eso no se entiende realmente. Es difícil solucionar algo con realmente con el intelecto puro. Bien que es útil porque uno toma conciencia y tomando conciencia, revisando, las cosas se van ordenando, pero hay aspectos que no se pueden tocar, porque están dentro de una especie de caja fuerte, ¿no? Porque para esa dimensión más primaria es de vida o de muerte mantener esos códigos ahí. Bien que cambian y se mueven, ¿no? Porque pues, no son personas, entonces no son intactos, todo está vivo. Se mueven un poquito, se cambian, ¿no? Pero se parecen. Entonces, para ir hay que hacerle un ritual. Entonces, lo que hace la psicomagia es como, con la energía atómica, le da forma al conflicto. Entonces, una vez que le da forma, los sentidos lo ven, lo huelen, lo tocan, lo gustan, y lo pueden transitar a través de los sentidos. El cerebro lo reconoce al fin. Y entonces, a través de la metáfora, uno va transitando la materia misma de esos códigos, y los reorienta y les enseña. Es una escuela psicológica la psicomagia, pero es una escuela y con un profesor que es tu conciencia que va guiándote a ti mismo y a ti misma dentro de tu acto que tú vas recorriendo como un héroe de tu propia historia. Y por eso volvemos al mito. Es una decisión, es un recorrer su propio mito. Entonces es un proceso mítico. La psicomagia ayuda tanto, además, como que programa positivamente. Un acto siempre termina con positivo, positivo y positivo. Ese es el propósito. A veces hay que transitar una situación un poco difícil, compleja, ¿no? A veces dolorosa, pero siempre para llegar ahí. Pero, entonces, para mí la genealogía y la psicomagia tampoco es todo. Porque yo durante años me abandericé, la psicomagia va a sanar todo, hice tantos actos, ¿no? Y me di cuenta que sí es fulgurante lo que hace la psicomagia cuando está bien hecha. Pero tiene sus límites también, porque el proceso interior es el proceso interior. Hay un momento, por eso digo esa soledad, ¿no? Hay un momento donde ya no hay nadie, eres tú y la dimensión egótica de tu ser. Son tus caparazones, son tus hábitos egóticos, hábitos destructivos, tu propia ceguez, la ignorancia, los propios miedos, ¿no? Los propios miedos a amar, a entregarse. Ya no queda más que eso. Después uno lo utiliza como excusa para no amar. Ay, eres mi mamá. Mira, esto es excusa para no abrirte, ¿no? Esto es excusa para no ir a visitar otra cosa. Y además el intelecto es muy hábil porque va a interpretar las cosas de forma nunca ver lo que realmente le toca trabajar, porque lo que le toca trabajar es sí mismo, al final de cuentas. Y no es, yo hago todo sobre mi familia, porque así como si uno no tuviera ego y no tuviera rigideces. Por supuesto que las tiene, ¿no? Y son protecciones, porque protegen esa alma que yo llamo bondadosa, iluminada, la protegen, ¿no? Pero es perverso, porque creyendo que uno se protege de las heridas, protege a las heridas a las cuales uno se identificó.
Entonces, ese sufrimiento es de alguna manera lo que nos identifica. Entonces diciendo, ay no, porque yo soy muy sensible y yo me protejo y me estoy protegiendo porque tengo mucho miedo. No, lo que pasa es que estás protegiendo a las heridas, que están produciendo esas emociones que envenenan al corazón, que es la rabia y la ansiedad constante, que es la droguita que necesita el corazón para seguir identificándose a su miserabilidad. Y que esa miserabilidad en el fondo es la inmensa resistencia, según mi visión, que existe en nosotros para entregarse al amor profundo, a eso que llamamos divino. Y no es un concepto, es una sensación interior, amorosa para mí. Es divino, llamo la vida o amor amplio. Entonces, hay un juego perverso, donde, ay, me quiero liberar, pero lo estoy haciendo de tal manera para nunca hacerlo. Entonces esa es la trampa que se utiliza en muchas técnicas intelectuales de análisis, donde se culpa al pasado, que está en otro lugar que tú. Es como, es mi propio tirano interior, es mi propia víctima interior. Entonces, pienso que poner las cosas en su lugar hoy en día es fundamental, y yo lo he estado haciendo porque pues fui criado en la genealogía, en la psicomagia, en el psicochamanismo, conozco la descodificación, la biodescodificación, psicobiodescodificación y todo eso, ¿no? Que funciona, por supuesto que sí, estamos tan llenos de códigos, pero el peligro es pensar que esa es la única llave. Entonces ponerla en su lugar sirve para esto, para esto, para esto y para esto. Bien, capítulo hecho. Muchas gracias, maestro. La psicomagia sirve para esto, para esto, para esto, para... Muchas gracias, limpiamos el terreno, está limpio, ¿no? Tac. Entonces, psicochamanismo, vamos abriendo puertas, tac, 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 tac. Este tipo de psicología sirve para abrir esta puerta, este tipo para esta otra. Son tácticas que van limpiando ese territorio, pero yo creo que nadie se puede escapar de lo que le toca hacer interiormente, su recorrido interior, ¿ves? Y desidentificando a su ser de todo pasado. Esa es la limpia. Una vez que hiciste eso, te encuentras con la resistencia, digamos, pura, el ego puro. Y ese es el recorrido que nos toca hacer a todos. Nos toca hacer a todos. A veces hay que ir a hacer un viaje de plantas. Hay personas que se van a tomar un hongo, otras que se van a tomar una ayahuasca cuando está bien tomada, un psicodélico, algo que les dice, mírate realmente, responsabilízate de tu energía, porque no hay nada más que tú y esa energía. Entonces, de ninguna manera rechazar a ninguna llave. Benditas sean todas las llaves que están con nosotros. Pero saber dónde funcionan y dónde no funcionan. Y no caer en su propia trampa. Yo creo que eso es sumamente importante y fundamental, tener ese discernimiento y poderlo ver y saber y ser honestos hasta dónde te ha servido y hasta dónde no. ¿Y eso quién te lo dice? Tu corazón. Eso te lo dice tu felicidad. Tu capacidad de no ser afectable por los estreses de la vida, aparte de los golpes duros, pero digamos en la vida cotidiana, ¿no? Es poder gestionar eso, tener más que una táctica, una estrategia interior, cotidiana, día a día, gota a gota, para practicar el amor, para practicar la conciencia, para practicar la libertad, ¿no? Y saber cómo tomar decisiones interiores, desde dónde las tomas, si se toman desde las heridas o si se toman desde una dimensión más consciente, cómo no agredir, cómo no agredirse, cómo no aceptar que te agredan, cómo no ser ni víctima, pero tampoco victimizar, ¿no? Cómo no tiranizar, pero tampoco dejarse tiranizar.
investigación interior está el tema de a dónde quiero llegar, qué quiero hacer de mí, qué quiero llegar a ser, etcétera. Y la respuesta que me viene así, pero sinceramente es cómo me puedo yo imaginar lo que yo voy a hacer. Me limito a lo que yo imagino y me limito al yo que yo imagino en el futuro. Quizás la vida quiere algo de mí. Quizás realmente voy a llegar a algo que ni siquiera jamás hubiera imaginado. Y a mí me gustaría llegar a eso. Es llegar a darme cuenta de que se puede llegar a más de lo que uno jamás se hubiera imaginado. Entonces me cuido de la visión de créate a tu yo perfecto, créate a tu yo futuro, imagínate a lo que vas a llegar, porque te limitas a eso. Es decir, darse inspiraciones, ¿no? Es decir, quisiera lograr esto a nivel material, ¿no? Quiero llegar a esto, hacer una casa, hacer un trabajo, hacerlo, se puede, por supuesto que sí. Pero hablando a nivel de alma, interior, de felicidad, de iluminación, creatividad. No me voy a dar ningún límite. Yo voy a decir, me voy a abrir, me voy a abrir, me voy a abrir, me voy a despejar, a despejar, a despejar. Me voy a, como en la alquimia, me voy a purificar, a purificar, a purificar. No que haya algo malo, sino cosas innecesarias, ya no sirven. Entonces me voy a purificar, y es el trabajo del árbol genealógico. Voy a purificar hasta de repente, como una pirámide. Esa es la estrella de David, ¿no? Que tiene esas dos pirámides y uno lo identifica a las religiones, pero lo toma solo como el símbolo. Me voy a construir como una pirámide hasta recibir a la pirámide que viene de arriba. Algo que jamás me hubiera imaginado. Es como la inspiración, el Espíritu Santo arriba llega y te posee. Yo creo que aspirar a eso es fantástico, porque uno se abre y se da cuenta que querer llegar a algo es muy limitado, es reducir a la vida a un punto de vista humano. Y yo pienso que la vida es humana, pero más que humana. Entonces, sin embargo, se pueden hacer actos para despejar, ¿no? a esos condicionamientos. Es tratar de llegar a lo más auténtico que existe en nosotros, lo más receptivo. Es como una radio, abrirle todos los canales, no reducirlo a uno, abrirle tantos, quitarle las interferencias hasta que pueda recibir y pueda captar lo más que se pueda en esta vida. Y no creo que uno revienta, porque parece que mientras más transparente te haces, es como que si te fundes en la totalidad del océano. Mientras más vaso eres dentro del océano y más entras en las profundidades, hay presión y rompe, porque resiste. Pero si tú te transparentas y te conviertes en una esponja y entras en la profundidad del océano, el océano te atraviesa y te conviertes en todo el océano. Ya no hay presión, porque te conviertes en el todo. Te unificas al todo. Entonces a mí, si existe un sueño, es prepararme para recibir a lo desconocido. Eso. Entonces, ahora, en la psicomagia he hecho muchos actos. Es decir, que como viví el desprecio de mí mismo cuando era niño, no voy a contar mi historia. Si las personas lo quieren leer, pueden leer El collar del tigre, que es como una especie de autobiografía, donde cuento, ¿no? cómo aparece el conflicto de autoestima, la baja autoestima, y cómo se inscribe en el corazón como una dimensión que te identifica, ¿no? La autoestima, lo que decíamos con las heridas, ¿no? Me identifico a las heridas que producen esas dos emociones que en el fondo son la ecuación de la baja autoestima, ¿no? La rabia constante y la ansia constante de personas con muy baja autoestima, porque una persona muy ansiosa tiene la autoestima muy baja, ¿no? Y con mucha rabia, pues también, si te pega, es que pues hay algo que no está funcionando a nivel emocional, como la droga de la baja autoestima. Entonces sí, actos, ¿no? donde me informé a mí mismo que ya podía como abrirme, mandándome imágenes para
programarme a abrirme, ¿no? Me pinté de negro, me cubrí con excremento, a veces con abrigos de excremento en la calle con las fotos de mis padres, de mis antepasados, o sea, apestando. Luego hice que me lavaran, que me limpiaran, después que me pintaran todo de dorado, que me hicieran pasear por los mismos caminos por los que habíamos caminado cuando estaba cubierto de todo eso. Luego lo enterramos, plantamos un árbol, ¿no? Para programar a utilizar lo doloroso y convertirlo en algo que perfume al mundo y que ayude, ¿no? Como condicionarse a nada para mí que no sea para los otros, que todo sea útil, que todo sea reciclable, partiendo de la base que este universo es bastante perfecto y que el capullo pues es necesario para que nazca la mariposa y pues en el fondo no hay nada que contestar, sino ver cómo voy a hacerle con lo que hay y entender el porqué de hasta dónde puedo, ¿no? De las cosas para procesarme mejor, ¿no? Siempre es fácil, pero aceptar que los golpes que recibiste eran necesarios es como, ¿qué? ¿Eres masoquista? Pero no, es decir que ahí el plomo que se va a convertir en oro y por algo están ahí. Todo depende de qué vas a hacer con ellos. Puedes vivirte toda la vida con ellos, pero sabiendo que de alguna manera los estás defendiendo, o puedes hacer el paso de coraje en donde vas a aprender a morir a tus heridas. Creo que eso es más difícil que vivir con ellas, porque cuesta trabajo, ¿no? Sanar al corazón cuesta trabajo, es un súper acto de voluntad y también un acto de voluntad y un acto de fe, porque te dices, hay algo de valor en mí. Creer en ti mismo, creer en el valor de la vida, creer que a pesar de que piensas que eres una mierda humana, es una ilusión y que lo que hay ahí es otra cosa. Y eso te ayuda a ver a los otros seres humanos así. Dices, a pesar de sus neurosis, a pesar de todo lo que hacen, de sus patologías, su esencia es buena. Vale la pena, como yo valgo la pena. Entonces, si tú lo logras encontrar, es como decir, increíble, tenía razón. Entonces te empiezas a amar mucho más a los seres humanos y a comprenderlos mucho más. Y también comienzas a entender la esencia humana. Es como si tuvieras las piernas rotas durante 20 años y de repente, oh milagro, tienes piernas y comienzas a correr y te haces corredor, lo disfrutas como nunca. O lo disfrutas como otras personas que han caminado toda su vida no lo disfrutan. Es algo que le das mucho valor a la vida. Entonces las heridas tienen que ver con eso. Es decir, que si tú las logras solucionar y si empiezas a sentir algo muy positivo, agradable, amoroso, lo valorizas muchísimo. Lo proteges, lo valorizas y comienzas a decirte, quizás por algo será, ¿no? Ese esfuerzo es necesario. Ese esfuerzo no masoquista es necesario. Entonces, después pintarse en el acto me pintaba todo de dorado, ¿no? No es nada pintarse de dorado, pero un vaso de plástico en un espacio ritual es una copa de oro. Una pintura dorada haciendo malabarismos frente a los autos para limpiar los vidrios es una cosa. Hacerlo en un espacio sagrado es un impacto muy poderoso para la mente cuando uno sabe cómo crear esa poción simbólica que sana, ¿no? Entonces, yo sé que me programé. Yo me programé, hice muchos actos donde me pinté de dorado, donde me bañé de rosas, donde me bañé con miel, donde me bañaron, mi madre me bañó con leche, donde me dieron tantas cosas. Entonces fui preparando, es como poner gotas de tinta en un vaso de agua y hacer que esa agua vaya llegando, uno no sabe a dónde. Porque un acto de psicomagia toca la memoria arcaica del ser. Entra como una inyección y va para adentro, tú no sabes hasta dónde va a llegar, es misterioso, yo no te lo puedo decir, pero lo que yo sí sé y lo que mi cerebro sabe es que sí funcionó y me está haciendo efecto 10 años después. Yo tuve fe en la psicomagia, fe total, nunca dudé, porque la empecé a experimentar y vi los cambios que iban sucediendo, pero lo fui practicando. Entonces, digo, a ese nivel, sí, la psicomagia te va a programar, pero un acto de psicomagia es como un jardín. Tú plantas una flor, si le echas ácido
y luego la quemas con un radiador, no va a pasar nada. Entonces, no esperar que la psicomagia te sane la cuestión y luego ya no te tengas que ocupar de tu jardín. La psicomagia es un acelerador, es un salto cuántico. Pero si tú no te ocupas de ti mismo, no va a pasar. Y si tú no te adaptas a lo que el acto te produce, no va a pasar. Como si tú quieres ser algo y tú no te comportas como ese que quieres ser, no va a pasar nada. A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel etcétera. ¿No? Y si vas a seguir los mapas del pasado, no, en mapas del pasado estamos hablando de seres no siempre despiertos. Entonces, pues hay algo que revisar para ver lo que no quieres repetir. Ya nos lo dijimos, no de la misma manera, pero no mantenerse en esos mismos mapas que ya no corresponden al territorio que eres tú. Y adelante con el trabajo. Y adelante con el trabajo, y pienso que adelante con el trabajo después vienen momentos donde creo que se camina, lo decía el doctor Claudio Naranjo, en un momento de éxtasis y luego el camino de las espinas. Hay que caminar sobre las espinas, tener la paciencia. Si te despiertas y pasa algo, después tienes que tener la paciencia porque tienes que estudiar más, tienes que trabajar más. Van a haber momentos complejos de caminar en el desierto, tantas pruebas, y te despiertas. Digo, hay un despertar, porque no creo que haya el despertar, hay despertares, momentos, saltos. Y parece que después hay un camino donde uno va a ver si logra alinearse con ese estado que se despertó, porque pues este mundo está lleno de estímulos y de tantas situaciones. No sé si sean exactamente pruebas o no, pero hay toda una vida que puede como distraerte y no es que te hace saltar hacia atrás, porque no creo que hay hacia atrás, sino que caer en viejos hábitos. Entonces, haces como la travesía, pero de repente hay algo que te hace volver a los viejos hábitos, ¿ves? Es como, llamémoslo, la telaraña. Y ahí la telaraña, tú te vas a crear un tejido y sales de la telaraña, pero de repente hay esa parte que agarra y te hace regresar atrás. No atrás, pero a ese tejido, no a ese campo. Entonces es un cuidado, es atención y pienso que es seguir como liberando y explorándose. No considerar que la cuestión está terminada, que sabemos todo, que todo se descubrió, sino que seguir desarrollándose. Eso sí, pienso que hay momentos en el que de repente uno sí libera a esa dimensión reptiliana que ya no vive en el miedo, en el conflicto, en la pelea, en la sed, en el hambre, sino que es placer, que comparte placer, ¿no? Que es una especie de ser apasionado, que está al servicio intuitivamente de los otros, se une, ¿no? El corazón se abre, es más alegre, es más compasivo, más unificado, más matriarca, y el intelecto se abre también y es más conectado a las dimensiones no racionales y a la información de la existencia, ¿no? Y comparte su... Yo no lo llamaría fe, sino su total conexión con la dimensión divina interior, para darle un nombre. Es decir, que se da cuenta de su pequeñez y está extasiado frente a lo que está descubriendo interiormente y lo comparte. Pues el tarot es un tema emocional también para mí, porque mis padres, que en la época en la que yo nací estaban buscando una nueva educación, decidieron que antes de que yo aprendiera a leer y escribir, me iban a dar un tarot para que así sucediera. Entonces yo las cartas del tarot
las comí, las mordí, las babié, las lamí, me dormí con ellos, eran como mis ositos de peluche, estaba toda mi cunita tapizada de tarotes, y bebí tarot, comí tarot. El tarot era una forma de vida para mí, es orgánico. Los colores, me vestía del tarot con los zapatitos rojos del mat, con los dados del bateleur, con los trajes, ¿no? Y estaba el arcano 13 que llaman la muerte pero que no lo es, para mí era mi oso de peluche, el diablo también. Y el tarot me ayudó a abrirme a la multiplicidad del ser, es decir, darme cuenta que mi organismo psíquico era múltiple. Entonces danzar con un mandala de arquetipos y ser amigo de mis espíritus, ser amigo de mis campos energéticos y darme cuenta de que yo podía viajar sin miedo dentro de mí. También me dio estructura, porque el tarot está estructurado como un mandala, y me enseñaron que esa era mi casa. Le dio forma al alma, es decir, que también es donde yo ordeno mis pensamientos. Yo pienso desde ahí. Entonces cuando leo algo digo, no, este es el 3 de copas, no, este es el mata, este es los dados, no, este es un aspecto del ermita. Entonces pienso con mi hemisferio derecho, es decir, que es un todo. Todo está conectado. Es analógico más que lógico y asociativo. Y es tridimensional. Entonces a mí, cuando pienso algo, aparece un tarot. Entonces el tarot tiene la información guardada. Entonces pienso más por campos de información, y me ha ayudado tanto a pensarme. Me enseñaron el mapa mental, porque el tarot está ordenado con un centro, que es la carta del mundo, y el mat, que está debajo, pero es una esfera. Entonces es por esferas. Si yo estoy dentro del tarot, pienso con esferas, ¿ves? Y es como un mapa mental. También escribo así. Yo cuando preparo algo, pongo un centro y lo hago. Entonces es tan útil, más que para leerlo, porque eso es después como un aspecto exterior. Pero yo siempre lo viví como algo interior, siempre lo tengo conmigo, lo tengo en mi corazón. Me gusta estar con él. Es mi familia. Y es verdad que mi familia pues salía vestida de los colores del tarot, y parece como algo un poco barroco, pero no era para nada barroco, era como una escuela iniciática donde se practicaban ciertas situaciones para condicionarnos a integrar los colores de forma orgánica. Entonces nos vestíamos del tarot para que el tarot se convirtiera en carne de nuestra carne. Yo al tarot le tengo mucha fe, no al tarot le tengo mucha fe, sino a esos símbolos. Es como que me tomé la pildorita con mucha fe de que me iba a hacer bien. Le tuve confianza. Entonces la tengo cuando duermo, está en la mesa de noche. Durante muchos años lo tuve en mi habitación. Es muy fuerte. Y se fue integrando, y poco a poco también lo fui aprendiendo de memoria. Entonces cuando pienso en una carta ya sé dónde están los otros colores en las otras. Entonces mi mente se divierte mucho con el tarot y la ejercita. Todo el tiempo se está ejercitando. Cuando camino siempre lo estoy viendo por todas partes, y juego y dialogo, y se crea desde ese soporte. Es como una especie de filtro que le da forma a los pensamientos, también a las emociones. Es un guía, ¿no? Es un guía iniciático, es un maestro iniciático, porque a nivel numerológico, colores, formas, pues está la alquimia, están los rosacruces, está los masones, está la cultura judeocristiana, están todos los símbolos. Están las 4 direcciones, las 4 energías, es un mapa de autoconocimiento, es un guía de autoconocimiento. Y cuando hablo del tarot, me emociono mucho, porque es como si hablara de mis padres. Entonces yo podría decir que soy hijo de él. Y vive en mí. Como te decía, le tengo mucha fe. Sé que, aunque no lo esté pensando, él está en mis sueños. Él está actuando y ordenando mi pensamiento cuando hablo. Cuando hablo tengo referencias, es decir, tengo referencias iniciáticas. Es que tengo una estructura iniciática.
Y cuando necesito saber algo, me entro dentro de él y le digo, por favor, ayúdame, ¿dónde está esto? ¿Dónde se encuentra? Entonces te lo va a decir. Parece que es una forma bastante perfecta a nivel de iniciación. Y yo siempre me he preguntado si viene realmente de una mente pasada. Yo creo que viene de un campo consciente muy poderoso que inspiró a tantos seres humanos en un momento y lo dibujaron, ¿no? Pero que de donde proviene a nivel de energía no es realmente el pasado. Porque también se une a la física, los conceptos de la física de hoy están ahí, los conceptos orientales están ahí. Hay tanto en el tarot, es infinito. Lo vivo como ya es más que mi maestro, es mi maestro amado. No es mi maestro rígido. Digo, mi maestro, ¿cómo se dice? Mi maestro temido. Bueno, cuando se estructura el mandala del tarot está el mat. El mat es una carta que no tiene número, que se puede identificar al campo punto cero porque está escondida. Es como el origen de todo. Después aparece el mundo. El mundo es como la dimensión unificada, el campo unificado, la materia unificada, que tiene a todos los aspectos no manifiestos. Y todas las cartas, ¿no? Todas las cartas nacen de ahí. Es decir, que cuando uno observa el mandala, habría que ver el mandala, pero nacen de este mismo campo. ¿Ves? Y están dentro de ese campo, es decir, que todas las cartas surgen de una misma realidad, de una misma conciencia, vienen de ella y van para ella. Eso se ve en la carta número 1, que tiene 3 dados, que son 4, 2 y 1, que son 3 veces 7, y 3 veces 7 es 21, que es la última carta del tarot, pero que está en el centro del tarot. Es decir, que te está diciendo que el comienzo está en el final y el final está en el comienzo. En el campo unificado es el comienzo de todo, porque ahí aparece, porque es el comienzo. Fuera del comienzo no hay nada. Entonces detrás está el mat, que podría ser la dimensión divina de donde proviene todo, campo punto cero de donde proviene todo, y se reabsorbe. Aparece este campo y ahí aparece dentro de este campo, que es el uno y que es el final, todas las partículas. Y todas las partículas están interconectadas. Pero las partículas aparecen en el espacio según como tú las ves. Según como tú interpretas esa carta aparece. Tú puedes interpretar a la muerte como la muerte, la puedes interpretar como la transformación. Es decir, que parece que en el campo aparecen las partículas cuando tú giras la mirada y la observas. Cuando tú no observas, a la partícula no está. Entonces la carta se convierte... aparece desde el marco de referencia donde tú la miras. Es decir, tú la miras y aparece y se hace presente. Pero puede cambiar de forma, según cómo la estás mirando y desde qué ángulo la estás mirando. Entonces puede ser partícula, y también está la teoría de las partículas y ondas, ¿no? Que la materia es partícula y onda. Puede ser partícula si la miras de aquí y puede ser onda si la miras de acá. Ahora el tarot tiene, la misma carta tiene 2 aspectos, el 1 está conectado al 11 y al 21, el 2 al 12, el 3 al 13. Entonces, como 2 aspectos al mismo tiempo. Entonces, corresponde a la visión de la física. Y luego todo se reabsorbe dentro de la bolsita del mat. Luego todo vuelve a aparecer. Es analógico, todo está interconectado. Esa es la teoría de la física, que todo está interconectado y que todo se mueve al mismo tiempo. Hay creo que es una visión en donde, no sé si son 2 partículas, pero se mueven al mismo tiempo. Y las cartas del tarot siempre se mueven al mismo tiempo. Son 2 cartas que están unidas. Cuando tú lees el 19, lees el 9. Cuando lees el 18, lees el 8. Entonces se mueven por 2. Etcétera. Etcétera. Y es una energía atómica también el tarot, porque cuando ves el mandala, si tú haces girar
unas alas hacia adelante, las otras 2 alas hacia adelante. Entonces aquí tienes 2 movimientos. Los honores los haces girar como un plato. Tienes aquí el eje de los arcanos mayores los haces girar así, y tienes el movimiento del átomo con el se llama el cuesco, el cuesco del átomo, no sé cómo se llama eso, el núcleo del átomo, ¿ah? Con el núcleo del átomo, que es el mundo. Entonces tienes una energía atómica. Parece que el tarot es atómico también. Si tú trabajas con el tarot y lo mueves, se convierte como en un navío espacial. También puedes utilizarlo para viajar interiormente, como Little Nemo en su cama, y viajas en tu interior para generar energía. Entonces el tarot es de hoy, es contemporáneo. Si aceptamos la unificación de la materia y aceptamos que ya no hay división entre la materia y el espíritu, que eso que llamamos materia es una vibración un poco más lenta dentro de lo que llamamos espíritu, que es una vibración más veloz. Es yo en tanto que dimensión espíritu o materia unificada dentro de mí misma vibra un poquito más lento. ¿Sí? Luego si todo esto que llamamos materia acelera su velocidad, va muchísimo más rápido que la luz, se desintegra en lo que yo soy. Entonces, al final de cuentas, materia y espíritu soy yo. Eso diría la materia unificada. Soy yo misma. Yo me expreso dentro de mí misma como una vibración más lenta, dándome la ilusión que estoy separada, pero no lo estoy. Entonces el juego es despertarse y darse cuenta que estamos unificados. La pregunta es ¿por qué? Ahora te estoy hablando de dinero, pero me dice, ¿pero por qué me está hablando de esto? Pero van a ver que tiene sentido. Porque, entonces, ¿por qué si yo, vibrando veloz, es decir, unificado, ¿por qué necesito como crear esa especie de ilusión de separación y vibrar un poco más lento, a veces ser muy pesados, ¿no? Hay personas que vibran muy lento porque no son conscientes, que al mismo tiempo están vibrando más veloz y son una conciencia viva. Entonces, por falta de conciencia, de ser conciencia, vibran, se creen que son solo una vibración, entonces se materializan, creen que la vida es literal. No se dan cuenta que la vida es otra cosa que lo literal, que están unificados y que la vida que parece literal no la es, y que en el fondo es una especie de ilusión, y que lo que somos es pura energía vibrante, unificada, y que de donde venimos es la energía vibrante unificada, donde estamos es la energía vibrante unificada consciente, conciencia, y a donde vamos es la energía unificada conciencia que somos, que siempre hemos sido, que somos y que seremos, sin tiempo y sin espacio. Entonces, podríamos decir que esa es la realidad fundamental a la cual puede uno llegar, ¿no? Como supuesta materia, y después eso aparece en una situación que es inconocible, que podríamos llamar divinidad. Entonces, esa misma materia unificada es una emanación dentro de esa dimensión inconocible, y dentro de esa dimensión unificada se emana esa dimensión que llamamos material. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué es necesario eso? Si hay una perfección, ¿para qué se manifiesta así? ¿Para qué tiene que sufrir tanto y atravesar tantos cambios y mutaciones, ¿no? Porque las hemos atravesado. Entonces, se dice, yo me expreso en mí misma por el puro placer de hacerlo y de verme transformarme y de reunirme con mí mismo y mí misma. Entonces sería materialización del espíritu, y poco a poco a través del intercambio energético, porque pues estamos todo el tiempo siendo utilizados por esa misma conciencia que se comparte ella misma y se va haciendo evolucionar y transformándose hasta poco a poco transparentarse y reunificarse. Entonces sería que el propósito de toda la materia es espiritualizarse. Materialización del espíritu
espiritualización de la materia. No siempre nos damos cuenta que estamos viviendo ese proceso y uno cree que vive en la tierra nada más y que es un ser humano. En el fondo no lo es. En el fondo es puro espíritu materializado, está unificado al todo. Entonces uno se puede identificar al todo porque es un límite también y vivir una vida más limitada, que pesa un poquito más, porque es una paradoja. Siendo más amplio, pesas menos. Siendo más chiquito, pesas más. Entonces, si es que aceptamos que estamos todo el tiempo intercambiando y que a donde quiera que vayamos en este pluriuniverso llegamos a la conciencia, y donde estamos bañados es en la conciencia, es en esa energía vibrante que nos está acelerando el ritmo vibratorio, aunque no lo queramos, ¿no? Los que no hacen su trabajo van a morir. Todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Hay personas que hacen un esfuerzo para entrar, para vibrar un poco más, es decir, hacen su esfuerzo de distilación interior, y que ayudan a que el campo psicoespiritual del ser humano vibre más rápido y que los que nazcan ya nazcan vibrando un poquito más rápido. Es por el esfuerzo de seres conscientes también, que al final de cuentas son receptáculos o canales de esa dimensión más consciente, es decir, que están más distilados, que comparten esa información para decir, mira, te voy a ayudar a distilarte para que percibas a esa dimensión y puedas participar en esta fiesta transformativa, que parece que no es tan sufriente. Es a veces dolorosa, pero no tan sufriente como parece. Entonces parece que es una especie de fiesta trágica. Entonces esa energía se está compartiendo a pesar de nosotros, ¿no? Entonces fallecemos y luego aparecen otros seres humanos que hacen el esfuerzo y ese esfuerzo individual pasa al campo y ese campo después produce a otros seres, ¿no? Ya informados, es decir, ya transformados, y así nos vamos hasta que posiblemente en un momento dado, a mí me gusta pensarlo así, me ayuda muchísimo, todos nos transparentamos, el universo se unifica todo y se desaparece. Y de nuevo, vuelve a aparecer y se vuelve a hacer como una flor, ¿no? Entonces, el dinero es lo que más circula de mano en este planeta. Si uno acelera el intercambio de dinero y lo imagina a la velocidad de la luz, se va dando cuenta que es lo que más circula entre los seres humanos. Entonces, el dinero podría ser el símbolo de la energía espiritual que circula entre todos los seres humanos, si uno lo acelera. Entonces, el dinero, si se materializa y se vive como algo literal, es pesado y no vehicula más que miedo, que hambre, ¿no? El Buda decía el deseo y el miedo, ¿no? Deseo y miedo son los aspectos que en los que vive un ser primario sin haber hecho su trabajo. Vive en el miedo y en el deseo, nunca suficiente, ¿no? Entonces quiero más y más y más. Y el miedo, ¿no? Me voy a morir de hambre, me van a hacer daño, me voy a proteger, vive en la guerra por el miedo y reacciona desde el miedo, ¿no? Y acumula y nunca le es suficiente, nunca está satisfecho. Pero una persona que vive en un estado de conciencia despierto está satisfecho, muy satisfecho, porque está en el todo, y no actúa desde el hambre ni desde el deseo, sino desde dar y comunicar y dejar que atraviese esa energía. Entonces el dinero puede vehicular un estado de conciencia muy básico, como puede vehicular un estado de conciencia muy amplio. Entonces, en lugar de uno reducirse y dejarse condicionar por el estado de conciencia primario, tiene que llevar al estado de conciencia primario y decirse, mira animalito, nos vamos a elevar, y nos elevamos y nos elevamos para que este dinero vehicule al estado de conciencia y sea para enriquecer, pero no enriquecer materialmente, sino enriquecer espiritualmente, que sea un vehículo de espiritualización de la materia. Entonces, cuando uno ya se dedicó a canalizar ese proceso, en ese momento el dinero se convierte en algo muy agradable, no es angustioso, simplemente es un vehículo. Es como un burrito, el burrito que le permitió a Jesús, a la Virgen María y a José escaparse.
Entonces, para que la nueva conciencia aparezca, es un vehículo. José es el intelecto, María es el corazón y Cristo es el sexo. Y el burro es el cuerpo, es lo material. Y es importante, eso de que no es importante el dinero es sumamente importante, porque sutilmente a través del dinero, cuando no está trabajado, nos encontramos con toda la genealogía, ¿no? Y toda esa humanidad que de alguna manera ha sido como cabalgada por la dimensión más animal, por la vida, ¿eh? Y la vida es fuerte, porque comer, protegerse, inmortalizarse, para esa dimensión primaria es fundamental. Entonces es antes que nada, para de alguna manera solucionar el miedo a la muerte, el miedo a la miseria. Por eso el Buda, la enfermedad, la vejez y la muerte. Solucionar eso es lo que quiso solucionar, porque se dio cuenta que ese animal, eso es lo que dominaba, no es lo que quería, digo, porque esa dimensión animal, si uno no la soluciona, te domina, ¿no? Y no es eliminarla, sino ponerla al servicio, ¿eh? Entonces vivimos en una sociedad donde los seres humanos no han hecho su trabajo, y no es sobre el dinero, es sobre ellos mismos. Y por eso hay guerras, por eso hoy en día ya la religión no es la que guía al ser humano ni le inspira, tampoco es los partidos políticos, son las multinacionales que dominan al mundo hoy en día, es el dinero. Entonces es una exacerbación del animal. Es no me basta, no es suficiente, porque cuando uno no ha hecho su trabajo no hay satisfacción y quiere más y más y más, y no importa el medio que se utiliza para obtenerlo. Entonces nos crían en escuelas para condicionarnos y convertirnos en soldados de las multinacionales. Y todo está estructurado así, para que no nos despertemos, para que no seamos conscientes, para que sobre todo no nos sanemos y no seamos conscientes de que somos una dimensión espiritual y nos mantengamos vibrando lento, pesado, ¿no? Y consumamos mucho, que vivamos frustrados interiormente hablando, no conectados con la fuente de todo. Entonces, revisar el dinero es fundamental, porque vivimos con él y no nos damos cuenta, pero es un símbolo muy potente, es un vehículo muy potente, es el que vehicula las creencias del árbol, los conflictos del árbol, las frustraciones del árbol. Nuestras familias trabajaron por dinero, sacrificaron sus sueños por dinero. Tuvieron que entrar dentro de una sociedad donde fueron lobotomizados para poder pertenecer. Es como los guerreros tenían que cerrar su corazón cuando tenían que salir en hordas a robar, a asesinar a sus hermanos y a sus hermanas, ¿no? Porque se sintieron poderosos y se dieron cuenta que por la fuerza podían conseguir lo que querían, ¿no? A matar. Por eso hay guerras, ¿no? Somos fuertes y te matamos, que esta metralleta es más grande que la otra y te puedo matar porque yo soy más fuerte, la ley del más fuerte. Entonces también tuvieron que utilizar un hemisferio más que el otro, ser estratégicos, racionales, calculadores, y no soñadores, seres compasivos, amorosos, danzantes, seres que desarrollan el ser. Esta sociedad no tiene como pilón el desarrollo del ser, es el desarrollo del hacer, del tener. Entonces eso es una sociedad que está enfocada en el dinero, en lo material, en hacerte vibrar lento, para poder manipularte mejor. Vibras más alto, es decir, estás conectado contigo mismo, tienes al ser desarrollado. ¿Qué vas a querer consumir tanto? Estás contento, satisfecho, feliz, quieres ser vegetariano, ¿no? Ya no quieres comer McDonald's ni Kentucky Fried Chicken, no quieres ir a ver esas películas monstruosas de Hollywood que dan ganas de vomitar,
¿no? Porque te condicionan a matar, a destrozar, a ser un superhéroe, ser superior por la fuerza. Los superhéroes son un ejemplo pésimo para los niños. Las princesas, mujeres ideales, con joyas, con vestidos de joyas, que no trabajan nunca por su ser y son felices porque tienen un castillo que es su sarcófago. Ser un príncipe es tener un castillo. Es un horror. Y en el detrás de todo eso, ¿no? Están condicionando a los niños a ser materialistas. Juegos donde se matan, donde se disparan. Son juegos agresivos, donde te enseñan a si tú destruyes y por la fuerza ganas. Entonces es una forma de sociedad al servicio del dinero. Entonces yo creo que la gran revolución es hacer su trabajo sobre el dinero. Es intentar dejar de ser tan materialistas. Es utilizar al dinero como un vehículo sagrado. Porque pobrecito, es como un niño. El dinero que se le vistió, él es el culpable de todos los males. A causa de él el mundo está en guerra. A causa de él las familias se sacrifican. Y todo es culpa de él. ¿No? Pues es como, de nuevo, el tequila es el dinero, que el dinero se me va por los bolsillos y que el dinero lo pierde, el dinero se me escapa. Uno habla del dinero como si fuera algo con alas o pies o yo no sé qué. Y no es así. En el fondo el dinero simplemente es un símbolo. Un símbolo que realmente puede ser útil, porque puede ser un intercambio. Antes se intercambiaba la sal. La sal es la esencia del océano, y a nivel simbólico el océano es la dimensión misteriosa de la existencia, milagrosa de la existencia, y la sal es la conciencia, ¿no? Esa vibración de la que estamos hablando. Entonces la sal se intercambia sal, se intercambia espíritu, y volvemos a mi visión del intercambio energético de el espíritu entre los seres humanos que se van espiritualizando. Entonces el propósito es espiritualizarnos, no enriquecernos, ¿no? Y el dinero se convierte en energía. ¿Para qué yo utilizo el dinero? Para nutrirme, libros, algunas comodidades para seguir generando energía y poder transmitir más, poder comer, poder viajar, poder experimentar, poder estudiar, ¿no? Poder vestirme con ropas que me permitan viajar bien, respirar bien, nada, energía. Y después me preparo y espiritualizo. Y eso se convierte en un símbolo, pero que después yo lo convierto en energía, que después me es útil para seguir espiritualizando. Entonces se puede utilizar el dinero como un vehículo. Yo creo que es fundamental. He visto a tantos árboles destruidos por el dinero, y en general casi todos, porque el tema fundamental, si uno lo ve bien, es el tema del dinero. Es el tema. Entonces, en estos momentos estoy escribiendo sobre eso, sanar a su dinero para sanar a la sociedad. Me siento transformado. Es decir, que si me imagino a Cristóbal hace 2, 6, 8, 10, veo etapas de Cristóbal. He asistido a mi proceso de transformación con momentos más largos, ¿no? Que es esa noche oscura del alma, y con saltos más como inmediatos, ¿no? Como de repente te sacas la camisa y ya de repente estás desnudo. Otros son chalecos de fuerza y cuesta más. Entonces he asistido a eso, y siento que voy como liberando a la esencia que
que siento ser auténticamente. Entonces, hoy me siento más auténtico que ayer. También me siento más congruente que ayer. Siento que puedo malabarear mejor conmigo mismo, que puedo gestionar mejor mis emociones, los pensamientos, tengo más dirección, hay más claridad. Siento más a la condición divina que antes. Siempre la he sentido con mi cabeza, pero con mi corazón. Hay como un encuentro con eso, que yo soñaba, siempre soñaba. Desde que era niño rezaba. A mí me enseñaron a rezar desde chiquito. Vamos caminando por la calle, era yo soy de ti, tengo confianza en ti, yo soy de ti, tengo confianza en ti. Pero yo lo sentía mucho en la cabeza. Pero eso yo soy de ti, tengo confianza en ti, es algo que estoy sintiendo más en mi corazón. Entonces, mucha fe, mucha esperanza, también mucha alegría, más felicidad, más creatividad. Me siento aquí y en tantas partes al mismo tiempo. No como un sueño, sino como una sensación psicofísica, espiritual. Entonces, cada vez más dedicado a la obra humana. Tengo unas ganas de seguir dedicándome a esto con más pasión. Me he visto a mí mismo transformarme, como he visto a tantas personas que cabalgan o nadan conmigo, y me da mucha satisfacción trabajar con otras personas en estos procesos y verlas progresar. A mí me lleva a comprometerme más. Entonces, en medio de esta tormenta humana, social, siento que hay una especie de gotita de aceite perfumado que me permite navegar, y en esa gotita hay tantas personas. He tenido, no creo en la suerte realmente, pero han sucedido cosas que me han dado mucha felicidad, ¿no? Poder practicar al mismo tiempo que los aspectos terapéuticos, de sanación, el arte también. Entonces me llena mucho. Desarrollé este evento que se llama el psicoteatro, que me ha dado mucha satisfacción. Me he dado cuenta que puedo comunicar lo que realmente siento con el mundo, y desde cómo lo siento, cómo lo estoy viviendo yo, en un lugar menos racional, ¿no? Desde un contacto más directo con la profundidad de la vida, sin tener que explicarme demasiado, sino esto es lo que hay, ¿no? Y compartámoslo, y riamos juntos, y busquemos juntos, y exploremos juntos, y creemos una especie de ritual colectivo, artístico, sanador, ¿no? Donde el hemisferio izquierdo y derecho cantan, danzan, ¿no? Menos académico, más sentido, menos en la teoría y más en la experiencia, ¿no? Siento en estos momentos, yo lo digo atravesar, pero no sé si realmente es atravesar, porque es como si fuera un lago, ¿no? La noche oscura, y que fuera un lago. No estoy seguro que es así. Siento que hay algo que se ha disluido, es que ya no transito los mismos mapas. Mi mente ya no se maneja en los mismos mapas que antes. Entonces hay un mapa que transito, que corresponde más al territorio original de mi ser. Y he estado buscando eso, porque dando palos por todas partes, ¿no? Uno va nadando en la tormenta y trata de agarrarse de donde puede, de las cuerdas, y de aquí y de allá.
y a ver cómo le hace, ¿no? Para recoordinar todo eso y reordenar todo eso y poner las velas y alinearlas y que aparezca el sol de la mañana y uno pueda navegar de nuevo antes de la otra tormenta, pero la próxima tormenta pues uno ya la puede navegar mejor porque ya aprendió. Entonces si hay un problema ya va a donde tiene que ir para solucionarlo hasta donde puede, ¿no? Tiene elementos. Entonces yo creo que hoy en día tengo más llaves, más elementos. También he hecho prueba y error, he practicado la prueba y el error y me he dado cuenta dónde funcionan más y menos las cosas en mí. Entonces es como que ya tengo diagramas interiores que me ayudan a navegar mejor dentro de esta sorprendente vida, porque uno nunca sabe lo que pasa. Es que cada uno de nosotros y de nosotras tiene facilidades y dificultades. Si yo digo, escucha tu intuición, y eres una persona siempre intuitiva y la intuición y lo irracional te lleva, yo te diría, estructúrate. Si una persona es súper estructurada y racional, le digo, ve y hazte un viaje chamánico y descubre otra cosa, ¿no? Es decir, que algo que te lleve a lo irracional, quizás haz una experiencia psicotrópica en tu vida, vete al Amazonas, ¿no? Si la persona es muy emocional, infantil, le diría, pues vas a tener que asentarte más en tu animalidad, a ver si de repente te tienes energía que te permite madurar y hacer experiencias que te hacen crecer el corazón, porque pues, estás en lo infantil, y de repente también vas a necesitar como reflexionar más. Entonces yo creo que discernirse es importante. Primero discernir con qué funciona más y cuál es lo que necesita desarrollar. Sin embargo, y eso discernir lo que necesita desarrollar. ¿Pero para qué? Para alinear esas velas, es decir, su córtex, su mamífero, su reptiliano, su cuerpo. ¿Alinearlo a qué? A una dimensión amplia del ser. Yo invitaría a las personas que creen que solo son humanas a darse cuenta que no solo lo son y que son más de lo que creen. Y buscar la forma de recibir una intuición, una información, algo que interno, porque te lo pueden decir de afuera, pero algo interno que te digan, sí, es verdad, soy otra cosa de lo que yo creo que soy. Y por otro lado, me toca hacer una travesía, escuchar eso y reordenarme, liberarme, trabajarme, ¿no? Para sonar con la misma nota que ese ser. Es decir, hay algo del llamado, ¿no? Yo creo que hay algo que pasa en un momento. Yo tuve 2 muertes clínicas, es decir, que me morí 2 veces y estuve desde ese otro lado, ahí estuve. Y yo necesité eso para de repente darme cuenta que había otra cosa, qué sé yo, y que podía aspirar a eso. Yo necesité recibir muchos golpes, caí muchas veces, caerme es caerme en mi propia miserabilidad, muy testarudo, y una y otra, hasta que a esa parte testaruda de mí dijo, ya, te lo voy a hacer, y lo hizo. ¿Ves? Pero me digo, ¿por qué fui tan testarudo también en seguir adelante? Porque fui testarudo en resistir, pero fui testarudo en seguir. Y soy testarudo, voy a seguir, no le voy a parar porque veo que progreso. Pero
Pero ¿por qué me digo? Porque hay algo en mi caso, en mi corazón, que sintió, no sé cuándo ni cómo, que había una esencia amplia. Yo lo llamo divino, pero yo lo sentí, y que ese desorden que había en mí, yo lo podía como reordenar, reorganizar, y sentí que habían cosas que no me correspondían, ¿no? Que quizás herencias genealógicas, etcétera, etcétera, pero mapas. Entonces, eso. Entonces yo creo que lo que les diría a las personas que no tienen esa corazonada es que se las arreglen para tenerla, y que si necesitan recibir palos, que los reciban, pero que se despierten, ¿no? Y que de repente se despierten, y como una especie de polilla interior que las devore y que las obligue a moverse. Que las cosas no suceden así como así, y toca trabajar, ¿no? La iluminación pues puede llegar, pero yo creo que es uno entre 100 millones. Una iluminación súbita, de repente te iluminaste y no hiciste nada, ¿no? Lo otro es que te enseñen, y lo otro es que tú hagas un esfuerzo fenomenal, porque toca hacer un esfuerzo fenomenal para transformarse, ¿no? Y hacer ese proceso que hacen las mariposas, las orugas para ser mariposa, pero eso es un esfuerzo. Entonces yo les aconsejo que hagan el esfuerzo, que hay personas que lo hacen en 1 año, otras en 5, otras en 10. Yo he sido testarudo, me ha tomado mucho. No sé si mucho o poco, pero ha sucedido así en mi caso, y que sean apasionadas por sí mismas, y que crean en sí mismas, pero no en sí mismas egóticamente hablando, sino en que hay una esencia que va mucho más allá de su persona, de lo personal, dentro de ellos y de ellas, ¿no? Y que luchen por conquistar esa dimensión paradisiaca, que no es que está solamente ahí, sino que está en proceso, que hagan la travesía del alma, que no termina nunca, es decir, decidir a ir dejando tierras y tierras para percibir otras, que escuchen a la vida, que la vida siempre está enseñando algo, a pesar de que lo enseña a veces a palos y con heridas y todo, pero siempre está enseñando, que aprovechen. Hay personas como yo que necesitan que les den duro en la cabeza para que entiendan, y que quizás no es necesario para todo el mundo, quizás se lo pueden economizar, pero que también investiguen, ¿no? Hay tanta información, que aprendan a elegir, a discernir, y que aprendan a transitar su propio mapa, porque cada mente tiene un mapa distinto. Entonces, cuando me dices qué decirle a todos, no sé si la misma exacta medicina funcione para todos, pero que encuentren su mezcla, ¿no? Es como hacer su propia poción, que el doctor está adentro, el terapeuta está adentro, el guía está adentro. No siempre se presenta de la misma manera y habla de la misma manera, pero quizás hay un lugar común a donde todos podemos llegar, eso sí. Es decir, que hay un estado de ser común, y que ayuda mucho pensar que el trabajo que uno hace personal también es para los otros. Tampoco estar preocupados solo de los otros, sino que es dando y dando.